Padre, gracias, Señor Dios nuestro, por esta mañana estar aquí en tu casa, y gracias, Padre, por la bendición que es, Señor, tener tu palabra entre nuestras manos, Señor, con la plena libertad de acudir a ella para recibir tu dirección, Señor, tu instrucción, Padre, tu mandamiento. Oh, gracias, Señor, por este tesoro que nos has concedido, Señor. Ayúdanos, Padre, a apreciarlo en toda su magnitud, Señor. Es oírte a ti. Es, Señor, seguir tu voluntad. De eso se trata, Señor. Y damos gracias, Padre, por lo certera que es, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias porque por tu palabra, Señor, hemos sido renacidos, Señor. Y gracias, Padre, por la vida eterna que en Cristo Jesús ofreces a todo aquel que, obedeciendo tus mandatos, Señor, pues se arrepiente de todo corazón, Señor, y recibe a Cristo como su suficiente y único Salvador. Te doy gracias, Señor, esta mañana por esta oportunidad de examinar de nuevo esta preciosa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener siempre corazones tiernos para simplemente, Señor, recibir y aceptar lo que tú nos legas, Señor, lo que tú nos dices, Señor, lo que tú deseas, Padre. Te pedimos tu bendición sobre cada alma aquí presente. Tú sabes la necesidad que tenemos, Señor. Y conforme a esa necesidad, Señor, pues habla a nuestros corazones, Padre. Corrige nuestras conductas, Señor, nuestras actitudes. Y permite, Padre, que seamos gratos delante de ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Me faltó también una cosa antes de comenzar, y es el decirle una nota penosa, y es que el hermano Temi me informó que la hermana Luisa Rodríguez esta mañana le dijo que uno de sus hermanos falleció de repente de un paro cardíaco, ¿verdad que sí? Así que para que lo tengan presente, por eso ya no está aquí entre nosotros. Pueden pasar adelante, hay mucho espacio aquí. Ese es el castigo para los que lleguen tarde, que tienen que sentarse adelante. Qué bueno. Adelante, no se preocupen, lo bueno es que llegaron. Adelante. Pues ya lo saben, para que a la primera oportunidad, pues entonces nos comuniquemos con ella. Yo traté de localizarla, no la localicé, hermano Temi, para darle nuestras condolencias e identificarnos con ella. ¿De acuerdo? Entonces ya si arrancamos, vamos a Corintios, donde nos quedamos la última vez, Primera de Corintios capítulo 11, y vamos a ver el pasaje que va desde el versículo 2 hasta el versículo 16. Primera de Corintios 11, 16. ¿Alguien quiere una Biblia que se la prestemos? ¿Necesita alguien una Biblia? ¿No? Allá atrás, hermano Carlos, levantaron una mano. No Biblias disponibles. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Hay una serie de conflictos que se están sucediendo en esta época como en ningún otro, entre la cultura, las tradiciones, las leyes y aún la aceptación popular con lo que la palabra de Dios enseña.
Y estos conflictos son tan evidentes que hemos llegado al extremo de que esta misma semana, en el estado de Nueva York se legalizó el aborto hasta en el 9º mes. O sea que un día antes de nacer una criatura puede asesinarse. Y eso se llama asesinato, no se llama de otra manera. Sin embargo, está legalmente aprobado. Y hoy nosotros sabemos que en nuestro país este ha sido, por así decirlo, el punto de disensión a fin de que no se haya podido aprobar la ley, ¿cómo se llama? El código penal, el nuevo código penal, por la disensión con el tema del aborto. La ideología de género también va haciendo sus estragos, exigiendo en todo el mundo, y lo más interesante es que las Naciones Unidas están detrás de todo esto también, que se reconozca el matrimonio homosexual. Y no solamente el matrimonio homosexual, sino también todo el movimiento que tiene que ver con el lesbianismo, el transexualismo, los bisexuales, etcétera, etcétera, como un derecho el cual tiene cada persona y consecuentemente los demás tienen que reconocerlo, apoyarlo, y de una manera gradual, país tras país, nación tras nación, van aprobando esta aberración completa. Como inclusive últimamente, no sé qué desierto tendrán, dicen que algunas naciones de Europa han inclusive llegado a aprobar la pederastia y la zoofilia y otras cosas de esa naturaleza. Por lo menos son noticias que andan por las redes que habría que corroborar si ciertamente es así. Pero de hecho nosotros sabemos que hay naciones donde se permite el matrimonio de adultos con infantes, ¿verdad? Y es una práctica regular. Y esto no es otra cosa que pederastia, sin lugar a dudas. Pero si realmente hay algo que se manifiesta constantemente a través de todos los medios de comunicación, es la reacción feminista al machismo tradicional, sobre todo en naciones como la nuestra, donde tradicionalmente el machismo ha prevalecido, predominado, y en este sentido hay una adversión completa a todo lo que pueda parecerse una manifestación machista. Muchas veces inclusive juzgando como machismo cosas que están establecidas en la palabra de Dios y que realmente para el mundo secular pues no tienen ninguna validez, pero nosotros los cristianos tenemos que hacer una diferencia, ¿verdad? Y tenemos que aceptar las cosas que Dios ha establecido. Por ejemplo, acabamos de ver en la lectura de la palabra de Dios que el hermano Mario nos trajo, en Primera de Pedro, como dice que aquellos que tienen amos, dice que son difíciles de soportar, aún a estos debemos soportar nosotros. Oye, cualquiera dice no, es que se sujeten a las autoridades, todas las autoridades. Y la gente de una vez argumenta, dice, pero hay autoridades y autoridades, hay autoridades que no merecen que nadie se les sujete a ellos. Dice la Escritura que han sido establecidas por Dios, para bien o para mal, pero han sido establecidas por Dios y a nosotros no nos toca de ninguna manera el estar adversándoles. En fin, lo que quiero enfatizar es el hecho de que hay un problema de actitud, que es como he titulado el mensaje de esta mañana, problemas de actitud, ¿verdad? Con respecto a lo que la palabra de Dios dice de parte de la sociedad, de las sociedades, o sea, del mundo entero, que se va incrementando el abismo que hay, la falta de conexión entre lo que Dios dice y lo que la gente piensa. Y el asunto está que nosotros debemos tener una mente sujeta y condicionada a Cristo, a su palabra, a su voluntad. Pero sin embargo, muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar también por las tendencias del mundo, ¿verdad? Y a veces decimos no a lo que Dios dice sí, o sí a lo que Dios dice no. A partir del capítulo 11, Pablo comienza a tratar una serie de temas que van relacionados con el orden de los cultos en la iglesia. La iglesia de Corintio, pues ustedes saben que con ese trasfondo de esa dualidad cultural, habían algunos que venían del judaísmo, pero la gran mayoría de ellos venían del paganismo, pues habían conflictos que tenían que ver con el arraigo cultural de cada uno de ellos. Y lo que nosotros vemos es que se habían convertido los cultos de la congregación en una especie de desorden por la participación de las damas, de las mujeres en algunas cosas. Y Pablo tiene que poner muchas cosas en orden. Por ejemplo, en esta última parte que nosotros vemos aquí, Pablo dice en el capítulo 14, mírenlo ahí, busquen 14:40, ustedes se van a dar cuenta que dice, hágase todo decentemente con orden. Después que Pablo desarrolla el capítulo 11, 12, 13 y 14, ¿verdad?, los problemas internos de la congregación, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Evidentemente, si hace esa exhortación es porque algo no estaba realizándose o llevándose a cabo con mucha decencia ni con mucho orden. Y el primero
de estos asuntos tenía que ver, sin lugar a duda, con la actitud que tenían las mujeres dentro de la congregación. Atiéndanme bien, es importante, la actitud que tenían las mujeres dentro de la congregación. Hoy día nosotros vemos congregaciones cristianas, entre comillas, que están no solamente lideradas, ¿verdad? Lideradas, sino que además de estar lideradas por mujeres, pues prácticamente el hombre ha tomado una actitud completamente pasiva y no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre la conducción de la casa del Señor, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otros temas también que él va a abordar. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el capítulo 12 él pone mucho énfasis, en el mismo capítulo 11, al final del capítulo 11, los versículos que siguen a los que leímos hoy, la problemática de la cena del Señor, de cómo estaban celebrando la Santa Cena. Y también vamos a ver que el capítulo 13 pone mucho énfasis en los dones espirituales. Había un desorden con el uso de los dones espirituales. Y otras cosas, como por ejemplo el asunto de las ofrendas. O sea que nosotros vamos a ver que desde este capítulo 11, Pablo comienza a hablar de lo que debe ser el orden en los cultos de la congregación. Y en la sociedad de Corinto, el asunto de usar un velo o cubrirse la cabeza, a pesar de que parecía una cosa sin ningún tipo de importancia, se convirtió en un problema serio para la congregación, porque había un trasfondo cultural y se entraba en conflicto entre dos culturas que coincidían precisamente al ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, redimidos por la sangre de Cristo, por haber pasado de muerte a vida a través de la redención que Cristo había efectuado en los corazones de estas personas, independientemente de cuál fuera su procedencia. Consecuentemente, nosotros veíamos que las judías tenían la costumbre, las mujeres judías tenían la costumbre de cubrirse la cabeza siempre, pero sin embargo ese no era el patrón de las griegas, o sea, las corintias, ¿no? O sea, para la mujer judía, que no se cubriera su cabeza en público reflejaba una especie de pérdida de moral o de recato. O sea, que parte de su cultura misma era pues, estar cubierta. Pero sin embargo, en el caso de las griegas, absolutamente, ellas no usaban esto y cuando entraban en la iglesia, pues había un conflicto entre unas que decían, debe ponerse un velo, y otras que decían, eso no es necesario, ¿para qué? Ustedes saben que eso sucede aún hoy día. Hay congregaciones donde todas las mujeres usan mantillas, ¿verdad? Y sin las mantillas no entran a la congregación porque ellas obedecen al mandato que hay acá. Evidentemente yo veo que aquí hay mucha gente desobediente, ¿verdad? Porque no ve ni una sola mantilla, ¿verdad? Y hay que respetarlo porque realmente de todo corazón están obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. O sea, lo están obedeciendo sin lugar a dudas, no están en desobediencia. Solamente tienen un celo que posiblemente en nuestra cultura o en nuestro lugar, en nuestro medio, pues no lo tenemos. Pero en el fondo, lo que Pablo está tratando de corregir son los problemas de las actitudes que tenían las personas dentro de la congregación. Porque una cosa es el mundo afuera, una cosa es la filosofía del mundo afuera, una cosa son los principios, los valores del mundo afuera, el punto de vista del mundo afuera, ¿verdad? Que como vemos va cambiando con los tiempos y no para bien. Y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que ver cómo realmente nosotros nos aseguramos en forma individual y eclesiásticamente de estar dentro, centrados en la voluntad de Dios conforme a su palabra. El apóstol Pablo comienza acá en el versículo 2 alabando la actitud que habían tenido los corintios. Él dice, os alabo hermano porque en todos acordáis de mí. Dice, y retenéis las instrucciones tal cual os la entregué. Pablo, no tonto, comienza poniendo el énfasis en la parte que sí estaban haciendo. Esto es una especie como de decir, yo sé que ustedes son obedientes, yo sé que ustedes tienen presente lo que yo les digo y por eso yo les voy a decir esto para que ustedes lo tomen en cuenta también. Es una manera como quien dice de ponerse adelante. Y Pablo está alabando su buena actitud, pero en el sentido de que habían recibido y habían aceptado las instrucciones de él, pero sin lugar a duda la intención de él es reprender las malas actitudes que tenían. Y esas malas actitudes se evidenciaban o se reflejaban en su rebeldía a aceptar las cosas que Dios les había dado, al rechazar inclusive cánones culturales que había. Y tenían una mala actitud, ¿verdad? Y mientras que el paganismo mantenía a la mujer en abyección completa, como si fuera un ser de segunda clase, el evangelio por el contrario, lo que proclamaba era la igualdad entre los hombres y las mujeres, pero delante de Dios, delante de Dios. O sea, esa igualdad entre hombre y mujer delante de Dios la aclara el apóstol Pablo cuando los propios Gálatas les dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay mujer, ni varón, porque todos vosotros sois unos en Cristo. En otras palabras, no hay diferencia entre uno y otro en Cristo. Y ciertamente es así. Pero sin embargo, ¿verdad?,
hay una serie de manifestaciones que son propias de la mujer dentro y fuera de la iglesia y otras que son, y responsabilidades también que son propias del hombre. Consecuentemente, la liberación femenina, por así decirlo, apareció en Corinto. Las mujeres de Corinto con el espíritu de emancipación completa, lo que pretendían era borrar todo tipo de distinción que hubiera entre los dos sexos. Y con esto estaban obviando, sin lugar a dudas, no solamente los patrones culturales, sino la palabra de Dios. Es difícil conciliarlo muchas veces. Y cuando hay una disyuntiva, pues tenemos sencillamente que obedecer lo que la palabra de Dios dice pura y simplemente. Pero tampoco podemos obviar también a los demás, porque no queremos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por el contrario, lo que queremos es pues, ser de bendición para ellos. El apóstol Pablo está instruyendo a las cosas. Fíjense cómo dice en el versículo 3. ¿Cómo comienza el versículo 3? Dice, yo quiero que sepáis. En otras palabras, le está diciendo, yo voy a instruirles a ustedes, ¿verdad? Y instruye a la iglesia en cuanto a aquellas cosas que ellos debían saber y que aparentemente no sabían porque no le estaban tomando en cuenta a la hora que ellos se congregaban como iglesia. ¿Y cuáles son estas cosas que debemos saber? Bueno, en primer lugar, lo que dice el mismo versículo 3, que hay un orden de jefaturas. De jefaturas, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Pepe? Hay un orden. O sea, Dios es un Dios de orden. Y dice acá versículo 3, pero quiero que sepáis, dice, que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¡Wow! Esto no le gusta a las feministas, absolutamente. No les gusta, se rebelan. ¿Por qué yo tengo que estar supeditado bajo la jefatura de un hombre simplemente por el hecho de que sea hombre? Bueno, yo no sé leer la Biblia de otra manera, pero quiero que sepáis, dice Pablo, que Cristo es cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Hablando de jefatura, habla muy claro. Dice, Jesucristo encarnado, hecho hombre, fue dependiente absolutamente y totalmente de la voluntad del Padre. Y en este sentido, Dios Padre es cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Cristo encarnado, Cristo hombre. Pero dice también que Cristo es el jefe del varón. Y el hombre cristiano, a diferencia del hombre no cristiano, el incrédulo, tiene que aceptar y supeditarse a la soberanía del Señor Jesucristo en su vida. No es lo que Él quiere o lo que a Él le parece, sino lo que Dios demanda, ordena, quiere y desea para nosotros, que sabemos que siempre también lo que nos conviene. La jefatura de nuestro Señor Jesucristo sobre el varón, la autoridad de Cristo, la aceptación de lo que Cristo diga, haga, demanda o quiera, es algo que no es de ninguna manera opcional en la vida de un creyente. Pero en ese mismo orden también dice que el varón es el jefe de la mujer. Y ahí es donde hoy día nuestra cultura y en nuestro medio en particular, pues no traga. Si es así, pues no estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice, porque ¿a santo de qué? ¿Por qué? Esa es la reacción normal de cualquier mujer que se deja llevar de lo que la cultura o el medio está imponiendo a nivel mundial. Ahora, no se trataba del todo de modas o costumbres culturales, sino que se trataba también de la naturaleza que Dios le confirió el Señor a cada una de sus criaturas. Por ejemplo, hay un rango. Ese rango ha sido asignado por parte del Señor en la escala de su criatura. Y en la escala de las criaturas de Dios, la mujer está bajo la jefatura del hombre. Yo me imagino que algunos de ustedes están diciendo, no me gusta nada esto. Bueno, yo sé que no. Yo sé tanto que no, que quiero decirles a ustedes que, como comentaba en el estudio bíblico el martes pasado, de este pasaje casi nadie predica. Casi en ninguna iglesia se predica, porque como que no suena muy agradable. Como que no suena muy agradable y ningún pastor quiere echarse en contra a todas las mujeres de la iglesia. ¡Wow! Qué problema tan grande, ¿verdad? Pero es lo que la palabra de Dios dice, tenemos que ser fieles a ello. Y si tú lo consideras que esto es una enseñanza irracional o una enseñanza machista, lo que vas a terminar es sencillamente desertando, como le pasa a mucha gente, que mientras están ellos de acuerdo con lo que la Biblia dice, muy bien. Pero cuando yo no estoy de acuerdo con la Biblia, con lo que la Biblia dice, pues sencillamente terminan desertando y separándose de la iglesia. Esos son los que no son verdaderamente creyentes. Porque el verdadero creyente, la verdadera cristiana, el verdadero cristiano, necesariamente tiene que haber aceptado el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre su vida. El día que nos consagramos al Señor Jesucristo,
que nos dedicamos a Él, el día que pedimos perdón por nuestros pecados, el día que Él vino a nuestros corazones, lo recibimos como nuestro Señor. Y eso es el señorío de Cristo. Nuestro Salvador y nuestro Señor concomitantemente. No podemos tener a Cristo como Salvador y no tenerlo como Señor. En este sentido, nosotros tenemos que aceptar que si la palabra de Dios lo dice, es así. Y el problema es nuestro de ajustar nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestra mente a lo que la palabra de Dios dice. Porque si no, estamos en problemas. Si no, estamos en problemas. Ahora, ¿qué significa ser cabeza? ¿Qué significa ser cabeza? Porque ser cabeza lo que es una gran responsabilidad. Así siempre lo vemos como un privilegio. No es un privilegio, es una responsabilidad más que un privilegio. El ser cabeza implica que tú como cabeza tienes que dar dirección, tú tienes que dar protección, tienes que dar comprensión, tienes que dar provisión, tienes que ocuparte de. Y normalmente el machismo lo que hace es reclamar derechos sin absolutamente dar o retribuir en absoluto. Simplemente porque yo soy el jefe, porque yo soy el hombre. Y eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Efesios capítulo 5, versículo 22. Si quieren buscarlo, lo podemos leer juntos. Efesios 5, 22. Les voy a esperar para que los que ustedes quieran utilizar sus Biblias, pues lo hagan así. Ser cabezas realmente es una responsabilidad más que un privilegio. Efesios 5, 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, partiendo de la premisa de que son cristianas y están sujetas al Señor. Así como están sujetas al Señor, lo estén a su propio marido. Dice, porque el marido es, ¿qué dice? Eso es lo que dice, cabeza de la mujer. O sea, es jefe. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. El jefe de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. No es el pastor, no es ningún ministro. Es Cristo la cabeza, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces dice luego, es la parte donde dice mi esposa que no se pone suficiente énfasis. ¿Por qué lo dirá? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice luego? Y se entregó a sí mismo, lo dio todo por ella. Cristo murió en la cruz para poder presentarse a sí mismo una iglesia limpia, pura y sin mancha, habiéndola redimido, limpiado de sus pecados. Y nosotros somos parte de esa iglesia. La pregunta es, si tú eres cabeza, si tú eres el varón, si tú eres el jefe, ¿haces esto? Como hombre, ¿haces esto? Porque esto está muy lejos de lo que es una actitud machista. Es muy lejos de lo que es una actitud machista, en el cual yo soy el centro y hay que servirme a mí, porque simplemente yo soy la cabeza. Cuando lo que la palabra de Dios enseña es todo lo contrario. El que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro servidor. Y cuánto más dentro del núcleo familiar. Ahora, el problema de la insubordinación se ve claramente en los versículos que van del 4 al 6. Estamos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 4 al 6. ¿Qué dice aquí? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. La primera manifestación de la insubordinación a la palabra de Dios, a la jefatura que Dios había establecido, estaba en el hombre, en el mismo hombre. No en la mujer, sino en el mismo hombre. ¿Por qué? Porque ellos estaban profetizando, ellos estaban orando, ellos estaban presidiendo en la congregación y lo estaban haciendo, dice, con la cabeza cubierta. En otras palabras, llevaban una cachucha por encima. Yo recuerdo mis años de profesor universitario, que en la ocasión en que se haya atrevido algún estudiante a llegar allá en camisilla, calipsos o con una cachucha, pues yo le decía, vete para tu casa, ven mañana. ¿Por qué? Porque era una afrenta para mí como profesor y al aula que debería de respetarse el que un estudiante viniera vestido de esa manera, en esa actitud, que era lo que estaba reflejando su vestido, su vestimenta.
La última vez que estuve de visita por allá, tristemente me encontré con unos jóvenes que andaban así. Digo yo, caramba, qué pena. Muy por el contrario, ustedes siempre han oído decir, me descubro antes. Y cuando una persona se descubre, ¿qué es lo que está haciendo? Honrando a la persona frente a la cual se descubre. Aquí dice que el varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, dice, afrenta su cabeza. ¿Cuál es su cabeza? Jesucristo. Una inconducta de parte del hombre dentro de la congregación, lo que está sencillamente es deshonrando y avergonzando al Señor de la congregación, a Jesucristo. ¿Y saben una cosa? Tal vez ninguno viene con cachucha, pero muchas veces, en la manera como nos conducimos, en la manera como nos manifestamos, y aún en la manera como vestimos cuando venimos al templo, a la iglesia del Señor, no estamos exactamente honrando al Señor del templo. Porque está muy lejos de ser nuestras mejores galas las que traigamos. La actitud de la mujer también puede ser tan indecorosa que también afrente a su cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la mujer? El marido. Y cuando dice acá en el versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, lo que estaba hablando era de una actitud que tenía la mujer que andaba descubierta en la iglesia y que esto no hacía otra cosa que deshonrar al esposo. En la cultura de ellos, evidentemente, ¿de qué estábamos hablando? De usar un velo, una cobertura. En la cultura nuestra, posiblemente de la vestimenta, del tipo de corpiño, o de pantalón, o de indumentaria, que muchas veces usa la mujer y que no honra a su marido, y mucho menos en el ámbito de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por la manera como está descubierta. Estoy usando los mismos términos que dice acá. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. En otras palabras, hay actitudes que ciertamente en vez de honrar avergüenzan. O avergonzamos a Dios o avergonzamos a nuestro cónyuge porque sencillamente no estamos andando correctamente. La actitud de la iglesia, en la iglesia va a reforzar o por el contrario va a menoscabar la posición del marido como cabeza del hogar. Hermana, tómalo en cuenta. Tu actitud, la manera como te cubres o te descubres, que va mucho más allá de un velo, sino de una actitud, la manera como te comportas, o deshonra o honra al marido que es tu cabeza. Versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Descubrirse o raparse la cabeza era lo que hacían precisamente las rameras o aquellas que eran acusadas de adulterio. Cuando encontraban a una mujer en adulterio, pues sencillamente la manera de exponerla, mostrar su pecado a la comunidad era rapándole la cabeza. O sea que parte del recato de una mujer era el cubrirse, y particularmente dentro de la iglesia. Y hay que tenerlo presente porque cuando una mujer dice ser cristiana y está completamente insubordinada a su esposo, a su marido, realmente no está adornando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Muy por el contrario, si es de forma inversa. Cuando una mujer cristiana está sujeta a su marido, ¿verdad? No solamente está obedeciendo la palabra de Dios que le manda hacerlo, sino que también está honrando y adornando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense lo de los rangos, versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios. ¿Qué dice eso? El varón representa a Dios, y que el varón como representante de Dios debe glorificar a Dios. Pero sin embargo, cuando habla de la mujer, dice que la mujer debe glorificar al varón, y el argumento que da fundamentalmente es el argumento del hecho de que es procedente de él. Versículo 7. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿No estás de acuerdo con lo que la Biblia dice? La razón de ser de la mujer está justificada en el varón, o sea, por causa del varón. Versículo 9.
Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Cómo? Bueno, es la verdad. El Señor determinó que Adán necesitaba una ayuda idónea y creó a la mujer. Sabemos muy bien lo que nos enseña Génesis, que tomó parte de la costilla de Adán y formó una mujer. Con esto complementó lo que a Adán le faltaba. Son dos seres distintos, a pesar de que ambos fueron llamados varones o varonas. En otras palabras, lo que le falta a Adán es precisamente lo que Eva tiene. Pero en ningún momento Eva podía reemplazar o sustituir a Adán. Realmente no era así. Para una mujer en el Oriente, el velo y cualquier tipo de tocado sobre su cabeza significaba que ella era una persona que estaba subordinada a otra persona. Voy a leerles algo que escribió alguien que no recuerdo quién fue. Dice, el velo es símbolo de pudor, de recato, de discreción, de un espíritu afable y apacible, de la modestia llena de dignidad que constituyen el encanto bienhechor y la poderosa e íntima influencia de la gracia femenina. Y hace referencia al hecho de cómo culturalmente nosotros presentamos a las novias, no solo vestido de blanca, sino también con un velo, ¿verdad? Como símbolo de recato, de pureza. Vayan a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Un poquitito más adelante. Cuántas caras serias veo en esta mañana. Vamos a ver cuántas de las hermanas me saludan a la salida. Porque para los niños yo tengo paletas, pero para ustedes no tengo nada. Primera de Pedro capítulo 3. ¿Lo tienen? Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no es el externo, de peinados ostentosos, adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Wow. También dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero hemos visto tres argumentos. Primero, el varón representa a Dios y debe glorificarle. Segundo, la mujer debe glorificar al varón, al cual a su vez representa a Dios y le glorifica a Dios. Y en tercer lugar, el hecho de que la mujer realmente fue creada por causa del varón y no el varón por causa de la mujer. Pero finalmente hay otra razón en cuanto al rango que Dios le ha asignado a Dios, a las damas, a las mujeres, y es el hecho de que hay ángeles que están mirando. Lo dice de una manera muy clara, versículo 10. Por lo cual, estamos en Primera de Corintios de nuevo, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 10. Por lo cual, ¿qué dice? La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Cónchole. Ahí se complicó la cosa. Evidentemente, somos observados por los ángeles. Hay varios pasajes que hacen referencia a esto en las Sagradas Escrituras. Aquí están. Están aquí y están observando. Y los ángeles, los mismos ángeles que se gozan cuando un pecador se arrepiente, también se entristecen cuando ven a las cristianas, hermanas de la congregación, que toman actitudes completamente emancipadas y que relegan a los hombres a un segundo plano, a la subordinación. Esa actitud de insubordinación, o sea, de rebeldía, de autonomía, de independencia total, evidentemente es algo que de alguna manera se convierte en algo desagradable para los ángeles. Eso es lo que dice la Escritura. Por causa del testimonio que una mujer cristiana debe dar delante de los ángeles, los cuales ven siempre en el rostro del Padre que está en los cielos.
Hermanos, estamos viendo problemas de actitud. Y Pablo dice, quiero que sepáis. Y comienza por ahí, versículo 3. Comienza a hablar de que Dios es jefe de Cristo, Cristo es jefe del varón, el varón es jefe de la mujer o cabeza. Los problemas de la insubordinación, el rango que es aplicado a cada una de las por parte de Dios a las mujeres. Pero finalmente, versículo 11 y versículo 12 es interesante, que dice lo siguiente. Observen, hombres. Dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. En otras palabras, ninguno es sin el otro, ninguno es más que el otro, ninguno es menos que el otro. Los dos son uno delante de Dios. Acuérdense, hombres y mujeres somos coherederos de la gracia de la vida eterna, si es que estamos en Cristo. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad en el hogar y en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? De llevar a cabo la jefatura, el liderazgo de los hombres, no de las mujeres. Así que si alguno de ustedes me pregunta, ¿verdad? ¿Es correcto que haya una mujer pastoreando una iglesia? La respuesta es no, no es bíblico, no es correcto. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de los hombres. Y en el hogar, por igual, la responsabilidad es del esposo, del padre. Él es el responsable por su esposa y por sus hijos. Y yo diría que en una sociedad machista como la nuestra, que ya no es tan machista, ya es muy feminista también, el hombre en términos generales ha sido sumamente irresponsable para asumir el rol que independientemente de que sea cristiano o no, solamente por su condición de hombre, Dios le asigna con responsabilidad. Pablo habla también de las enseñanzas que la propia naturaleza da, versículos 13 al 15, juzgad vosotros mismos es propio, es apropiado o no es apropiado que la mujer ore sin cubrirse la cabeza, o sea, en una actitud de rebeldía. Dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Es interesante esto, a mí me parece interesante, porque está hablando de manifestaciones de la naturaleza, o sea, a través de la historia hemos visto siempre a las mujeres con el pelo largo, ¿verdad? Sin embargo, en el caso del hombre, inclusive la alopecia o la calvicie es más proclive en el caso del hombre que en la mujer, ¿verdad? Por asuntos hormonales, pura y simplemente. Pero, en fin, el hecho es que en un caso u otro hay algo que está en la propia naturaleza que prácticamente a lo largo de los siglos ha evidenciado, ¿verdad? Que hay una serie de, por así decirlo, patrones que una vez y otra vez se repiten, diferenciando al hombre de la mujer. Diferenciando al hombre de la mujer. Hay cosas que son honrosas y hay cosas que son deshonrosas, ¿verdad? Y aquí las menciona. Y nosotros tenemos que tener convicciones. Ahora, vamos a concluir pronto ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La primera parte del mensaje de hoy en cuanto a los problemas de actitud era lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos saber. Quiero que sepáis, dice Pablo. Por ahí arranca. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo esto que sabemos? Porque ya no lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, me encanta como lo pone el versículo 16. El apóstol Pablo dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que la semana antepasada predicábamos. Usar los criterios de evaluación. ¿Se recuerdan del mensaje de los criterios de evaluación? ¿Verdad? Para nosotros, usando nuestra libertad cristiana, tomar la actitud correcta que glorifique a Dios, que siempre va a ser para bien nuestro. Siempre va a ser para bien nuestro. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Cuando en un hogar se mantiene el orden bíblico, ese hogar marcha hacia adelante. Cuando se trastueca o se invierte, pues hay problemas, siempre hay problemas. Y finalmente termina posiblemente disgregándose, destruyéndose y separándose el hogar y la familia. Dios sabe mucho. Ahora, ¿qué dice Pablo aquí? No será por eso. Si alguno quiere discutir, no, yo no voy a discutir, no será por eso.
No tenemos tal costumbre. Si alguno de ustedes quiere entrar en polémica, que si el velo va o que si no va el velo, que si hay que ponerse la mantilla o no hay que ponerse la mantilla, que si no, ¿cómo va a ser que un hombre que no es más que un vividor y un sinvergüenza y un irresponsable sea cabeza mía? ¿Tú quieres entrar en polémica? Nosotros no tenemos tal costumbre. Tu responsabilidad y tu problema delante del Señor, como cristiano o cristiana que eres. Asegúrate tú de estar cumpliendo con el rol que Dios te ha asignado de una manera perfecta, porque si lo haces, sin lugar a dudas, sin ningún tipo de dudas, tendrás la bendición de Dios y éxito en tu misión. Asegúrate de eso. Los cánones morales cambian, hermano. Las culturas cambian, las religiones inclusive cambian y van evolucionando en una franca contradicción contra los preceptos bíblicos. Sin embargo, Dios es el mismo Dios. Las criaturas somos las mismas criaturas. Cíclico, cometemos los mismos errores, los mismos pecados. Y solamente tenemos que irnos a Romanos capítulo 1 y 2 cuando vemos cómo por ellos no tener en cuenta a Dios, por el hombre no tomar en cuenta a Dios, y una vez y otra vez por no tomar en cuenta a Dios, se extraviaron, cayendo en graves errores, en perjuicios terribles. Y así está la familia de hoy día. Por eso hay tantas separaciones, hay tantos conflictos, porque no hay una voluntad de supeditarse a lo que Dios dice, y Él es que sabe realmente lo que nos conviene. Es un asunto de fe, un asunto de actitud, y nuestra actitud va a estar condicionada por nuestra fe en la palabra de Dios, en la confianza que tenemos en el Señor, en que el consejo de Dios siempre es el apropiado. La pregunta de esta mañana es: ¿cuál es tu actitud frente a lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué haces con estas cosas? Cuando alguna cosa no va de acuerdo con lo que tu mente, tu corazón, tus sentimientos, o tus realidades, o tu entorno, o tu cultura, o tu ciudad te enseña, ¿qué haces? Yo decidí hace mucho tiempo llevarme de lo que la Biblia dice. Yo no sé los otros, pero yo tengo la plena, absoluta y total convicción de que Dios no hierra, no se equivoca, y que el consejo de Dios vive y permanece para siempre. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿cuál es tu actitud frente a la iglesia? ¿A qué tú vienes aquí? ¿Con qué actitud vienes aquí? Ese es el problema que había en Corintio. En la iglesia de Corinto ese era el problema que había. Había actitudes incorrectas durante el culto, la celebración del culto en la iglesia. O sea, tú te vistes, te acicalas, te arreglas y te comportas apropiadamente cuando vienes a adorar a Dios. Es algo que pasa por tu mente. No podíamos pasar por alto esos versículos, ¿verdad que no? Claro que no. Oremos. Padre Celestial, tal vez entre nosotros algunos que no tienen aún a tu Hijo Jesucristo morando en sus corazones, estas cosas les lucirán absurdas, Señor. Pero sin embargo, Padre, lo penoso es cuando a tu propio pueblo, Señor, le parece así. Ayúdanos, Señor, a no poner resistencia. Danos convicción, Señor. Produce en nosotros el querer y el hacer, Señor. Muévenos a obediencia, Señor. Que esto traerá necesariamente bendiciones para nuestras vidas, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, corroborada, comprobada a través de los años, Señor, a través de los siglos, Señor. Bendice cada matrimonio aquí presente. Mira que hay también novios, Señor. Permite, Padre, que cada uno asuma su rol delante de ti, Señor. Y permite, Padre, que los hermanos todos nos supeditemos a tu gobierno, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, por estos textos, Señor. Ayúdanos siempre a meditar en ellos, Señor, y a tomar decisiones sabias. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia. Ten misericordia de los que todavía, Señor, no han entrado, para que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tú le concedas el perdón de pecado y la herencia entre los santos, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador, Rey, te lo pedimos dándote gracias. Amén.